Amén, amén. Buenos días a todos, Dios les bendiga y que el Señor pueda escuchar nuestras oraciones, no conforme a nuestros méritos que no tenemos, ni tampoco conforme a nuestros pecados que sí son muchos, pero sí conforme a la justicia de su Hijo Jesucristo. El tema que queremos estudiar hoy, hermanos, es quizás ya el último de esta serie que hemos tenido todos los miércoles y es hablar acerca de los 144.000, pero ahora en Mateo 24. ¿Sí? Para que veamos justamente todas estas profecías que hemos analizado, que hemos estudiado. Específicamente hemos estudiado los 144.000 en Apocalipsis capítulo 6 y 7, y allí vimos pues toda la secuencia profética que vimos, que ya sabemos todos, ¿verdad? Que conocemos, de los sellos. Específicamente el sexto sello es donde ocurre el sellamiento. A la mitad del sexto sello, después de las señales de la caída de las estrellas, antes de que el cielo se enrolle, aparece el sellamiento de Apocalipsis 7, y justamente después vienen las plagas, la resurrección especial y la gran tribulación, que sería después del cielo enrollado, todas estas cosas, y el séptimo sello, que es la segunda venida de Cristo. También vimos en Apocalipsis 12 hasta el 19 y más allá, toda esa segunda línea profética donde también se mencionan a los 144.000. Desde el dragón, que representa el imperio romano, hasta el momento cuando sería la bestia, que sería Roma papal, la otra bestia, que es el gobierno de los Estados Unidos en apostasía, y justamente en medio de ese proceso aparecen las señales con las que se levanta la imagen y la marca, y esas señales son paralelas al sellamiento. Mientras Dios está sellando a su pueblo, el diablo está haciendo el espiritismo para engañar a las naciones. Y bueno, justamente después de eso es que se presentan a los 144.000 en Apocalipsis 14:1. Y luego se menciona el mensaje que hace que los 144.000 surjan. Así que hemos estudiado esto. También estudiamos Daniel 11 y 12 y vimos allí el desarrollo de los acontecimientos proféticos de Daniel 11, que también nos llevan a lo mismo. Nos habla de Roma pagana, luego Roma papal, y luego nos habla de el rey del norte, la campaña del rey del norte, como también, digamos, a partir de las noticias que vendrían del oriente, del norte, perdón, y del oriente, sería también coincidente con el sellamiento, que son las guerras que ha librado Rusia contra Turquía por el control, ¿no?, de Asia, y luego finalmente de Constantinopla, que eso va a desembocar también en el Medio Oriente. Todas estas son señales que finalmente también presentan a los 144.000, porque en Daniel 12, en 11 y 12 aparecen este grupo especial como los resucitados y los que pasan por el tiempo de angustia. Bueno, hoy queremos hacer este mismo estudio para complementar y tener entonces ya el cuadro más completo a la luz de Mateo 24. En Mateo 24 nosotros encontramos justamente estas profecías, ¿no? En Mateo 24 encontramos estas profecías y encontramos el desarrollo en paralelo de los mismos acontecimientos que hemos leído, que hemos mencionado, y por eso es importante, ¿no?, que lo tengamos allí claramente presente para que podamos entender, como siempre hemos dicho, para que se pueda entender el tiempo que vivimos, la secuencia de los eventos proféticos, y no seamos engañados o extraviados de nuestra verdad presente, que nos ha sido dada con tanto trabajo, con tanto poder del Espíritu Santo también. Entonces, bueno, Mateo 24, ustedes saben que comienza con una pregunta a los discípulos, a Jesucristo, de las señales del fin, de su venida, de la venida del fin del mundo, y especialmente de estas cosas que se refería a la destrucción del templo, que es lo que inicia esta secuencia profética, inicia con la pregunta que ellos hacen: ¿cuándo serán estas cosas? Cuando Jesús ha dicho, no quedará piedra sobre piedra. Entonces, desde el capítulo 24, desde el versículo 1 en adelante, hasta el versículo 20, todos esos versículos nos hablan o responden la primera pregunta, que es: ¿cuándo sucederán estas cosas? La destrucción del templo de Jerusalén. Entonces Jesús habla de todas esas señales que ya hemos leído bastantes veces: guerra, rumores de guerra, falsos cristos,
principios de dolores, la persecución de los judíos contra los cristianos, que ya aquí se coloca como serán perseguidos por causa de mi nombre, azotados en la sinagoga, predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Luego habla de la abominación asoladora de la que habló justamente el profeta Daniel, y por eso es que si hemos estudiado Daniel, tenemos que estudiar también Mateo 24, porque Jesús mismo la relaciona. Y finalmente habla entonces de la abominación asoladora que vendría y destruiría el templo, y no quedaría piedra sobre piedra. Todo esto como resultado de ¿qué? Ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Esto es resultado de rechazar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Rechazar a Jesús como Dios con nosotros. Porque ellos lo que no aceptaban era que el Hijo de Dios estuviese en carne de pecado, y por eso querían apedrear a Jesús. Todo esto es lo que está allí desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Ahora, en el versículo 21 comienza la coincidencia precisa con lo que ya hemos estudiado, ¿sí? Porque en el versículo 21 dice Jesucristo, después que habla de que en el 20 dice, oren para que su vida no sea en invierno ni en día de reposo, está hablando del año 70. El versículo 20 se cumple en el año 70. Y el 21 entonces ya nos habla de la tribulación. Dice, habrá entonces gran tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta gran tribulación se refiere a las dos tribulaciones que ha sufrido la iglesia. Primera tribulación, Roma pagana contra los cristianos, que en el caso de Apocalipsis de los sellos, que ya lo vimos, sería el caballo rojo, que es el imperio, la persecución de los romanos, que según Apocalipsis capítulo 12 sería el dragón, y bueno, según Daniel es los que se enojan contra el santo pacto, la tribulación de los paganos. Y luego habla, ahí mismo, que habla de esa gran tribulación, también incluye la otra tribulación, que es la tribulación de Roma papal. Ambas Romas, primero la pagana y después la papal, harían tribulación. ¿A quién? Al pueblo, al remanente, al pueblo de Dios. Y fíjense que es así, porque luego dice el versículo 22, el 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea que está hablando varias cosas. Primero, una persecución, una tribulación que sufren los escogidos. No está hablando de la tribulación hacia los paganos o hacia los judíos. La tribulación de los judíos, el castigo, ya fue mencionado antes. Aquí está hablando de la tribulación a los escogidos. Y está diciendo que esa tribulación hacia los escogidos tiene un tiempo determinado, unos días, porque dice que primero ha mencionado una gran tribulación y luego dice, y si aquellos días no fuesen acortados. O sea, si los días de la tribulación papal, los días asignados a la tribulación papal no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Entonces, claro, aquí esto coincide con todas las otras profecías que ya hemos mencionado, con el caso de, en este caso sería lo que hablamos en el caso del sellamiento, la visión del sellamiento. Esta tribulación sería el cuarto sello, que es el caballo amarillo. En Apocalipsis 12 y 13, esta tribulación se refiere evidentemente a la bestia que sube del mar y que se dice en Apocalipsis que estaría 42 meses. Y en Daniel capítulo 7, también lo menciona inclusive, pero específicamente en el Daniel capítulo 11, 35 y 12:7 hay un tiempo determinado. Ese tiempo determinado son tiempos y la mitad según Daniel 7 y según Daniel 12:7, que son evidentemente 3 años y medio, que corresponden a 42 meses y que corresponden a 1260 días. O sea, son tres formas de decir la misma cantidad de tiempo. Repito, primero, 3 años y medio. Segundo, lo mismo, 42 meses. Y tercero, lo mismo, 1260 días. Dejamos los días para ser mencionados al final, porque esa es la expresión que usa Jesús en Mateo 24, cuando dice, Mateo 24, 22, cuando dice, y si aquellos días de tribulación, que es el contexto, ¿no? Habrá gran tribulación.
Pero si aquellos días no fuesen acortados, si los días de la tribulación no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. ¿Cuáles son los días de la tribulación? Los 1260 días, que se refieren a los 1260 años y serían acortados. ¿Por qué serían acortados? Porque los sucesos relacionados con el surgimiento de la reforma, número 1, y número 2, sobre lo que dice Apocalipsis 12, que la tierra ayudaría a la mujer, está hablando de que la persecución, la tribulación sobre los escogidos no duraría los 1260 días completos. O sea, antes de que culminasen los 1260 días, sería acortada la persecución. O sea, por eso es que dice los días acortados. O sea, de 1260 días serían acortados los días de persecución. Y eso es a lo que se refiere Jesús en el versículo 22 de Mateo 24. Se refiere al surgimiento de la reforma, se refiere al resultado de la reforma, naciones que salen protestantes en Europa, y finalmente, o más principalmente, cuando esos protestantes salen a América y fundan una nación en lo que en la profecía se dice que es la tierra, y esa tierra ayuda a la mujer. Entonces, se establece en la tierra libertad religiosa que justamente elimina la persecución. Por eso es que la persecución es acortada. Porque cuando ocurre esa tierra que ayuda a la mujer en 1776. Es allí cuando la mujer es ayudada al establecerse la libertad religiosa. Y finalmente, ¿qué pasa? Bueno, hasta ahí se acortan los días de persecución. Ahí se acortan los días de persecución que establecido, ¿no? O sea, que estamos hablando de que este versículo 22 nos apunta hasta 1776, cuando se establece la libertad religiosa en Estados Unidos. Entonces estamos haciendo el paralelismo de Mateo 24 con las otras profecías. Ahora, ¿qué viene a continuación? Bueno, en Mateo 24, desde el versículo 23 al 28, habla justamente de ciertas doctrinas que surgirían después de 1778. Perdón, 76. ¿Qué doctrinas? Está hablando de una doctrina, no la vamos a leer para que no sea muy largo el tema, pero está hablando de que algunos iban a decir, aquí está el Cristo, velo aquí, se levantarían falsos cristos engañando en ese punto de que la venida de Jesús ya ocurrió, pero específicamente en qué punto, en que el Mesías o en que el Cristo está en las cámaras o está en unos lugares ocultos, ¿no? Si está en las cámaras, no creáis. Si está en el desierto, no salgáis. O sea, la doctrina de una venida no pública, no manifiesta. Y por eso es que Jesús dice, la forma como afrontar esta falsa doctrina es lo que yo voy a decirles. Así como el relámpago sale del oriente y se mueve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir que después del 1776 surgiría entre el mundo protestante una falsa doctrina, la venida secreta de Jesús. Jesús dice, no caigan en ese engaño, porque el Hijo del Hombre vendrá como se ve el relámpago en el cielo, visible para todos, audible para todos. Justamente el rapto secreto, la doctrina del rapto secreto, se origina en esta época, en el siglo XVIII. Y es interesante ver ese punto, profundizar en ese, pero no es el tema de hoy, solo se los dejo allí para que vean cómo se va cumpliendo la profecía. Y luego, fíjense que en el versículo 29 justamente nos apunta a lo que sucedería después de los días acortados. Dice lo que dice el versículo 29, Mateo 24, 29. Luego, después de la aflicción de aquellos días, noten que no dice después de los días, porque si dijera después de los días, debería ser después de 1798, porque acordémonos que los días, los 1260 días, van desde el 538 hasta 1798. Si fuese después de esos días, diría entonces que sería después de 1798. Pero Jesús no dice eso, Jesús dice después de la aflicción de esos días. O sea, después que termine la tribulación, la persecución de esos días, la tribulación terminó en 1776. Después de esa fecha, poco después de esa fecha, el sol se oscurecerá. Y eso coincide perfectamente porque 4 años después de la tierra que ayuda a la mujer con la libertad religiosa, con la Constitución en Estados Unidos, 4 años después, en 1780, ocurre este acontecimiento, el oscurecimiento del sol. Y en el mismo día que se oscurece el sol, en la noche se enrojece la luna, como lo dice la profecía.
Y justamente luego dice el versículo 29, y las estrellas caerán del cielo. Ya está hablando de 1833. Y es interesante que estos mismos elementos son los mencionados en el sexto sello. Si uno va a Apocalipsis, capítulo 6, y uno busca lo que se dice del sexto sello, en Apocalipsis capítulo 6, y vamos al versículo 12, dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, dice, fue hecho un gran terremoto, que se conoce como el terremoto de Lisboa, 1755, pero luego menciona lo que sí menciona Mateo, el sol se puso negro como un saco de silicio, la luna se puso toda como de sangre, y el versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Estos tres elementos, el terremoto no, pero sí el sol, la luna y las estrellas, son mencionadas en el sexto sello y son las que Jesús señala en el versículo de Mateo 24-29. Con lo cual entendemos que Mateo 24-29 está hablando del sexto sello. Y es justamente, vamos siguiendo el cumplimiento. Estamos viendo entonces lo que ocurre al final de el periodo de los 1260 días, donde está dominando la Roma papal, inclusive poco después, porque 1833 ya es después de los 1260 días. Pero todo esto Jesús nos va mostrando porque Jesús está respondiendo la pregunta de los discípulos. Jesús no niega la importancia de la pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal será del fin del mundo? Algunos piensan que estudiar estas cosas es perder el tiempo, que esto no es lo que deberíamos hacer. Pero fíjense que Jesús no reprende a los discípulos. Jesús tampoco ignora a los discípulos. Por lo contrario, Jesús responde a los discípulos sin criticarlos, con lo cual quiere decir evidentemente que su pregunta estaba correcta, su preocupación era válida, y Jesús le da señales para que mantengan esa preocupación correcta en el cumplimiento de las profecías. Es decir, Jesús está diciendo, ustedes tienen que estudiar la profecía y tienen que estar atentos a las señales para que vayan viendo. Es más, si usted analiza con profundidad Mateo 24, usted va a encontrar que Jesús da una señal y da una actitud que la iglesia debe asumir. Cuando dice, por ejemplo, mirad que nadie os engañe, esa es la advertencia, porque vendrán muchos falsos profetas en mi nombre. Cuando oigan guerras y rumores de guerra, no se turben. Hay una señal y una actitud que debe asumir la iglesia al cumplimiento. Si vienen guerras, no se alarmen. Si vienen falsos profetas, falsos cristos, no se dejen engañar. Cuando vean hambre, pestilencia, no piensen que ya está el fin. Apenas es el principio de los dolores. Cuando vean la abominación asoladora, los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjense que cada profecía, cada señal va con un mensaje de Cristo de lo que debe hacer la iglesia en ese momento de esa señal. Y justamente cuando, por ejemplo, mencionamos el tema de los falsos doctrinas del rapto secreto, Jesús también dice, no creáis, no vayáis al desierto, no vayáis, no creáis, porque yo vendré de forma pública. O sea, Jesús da la señal y da lo que la iglesia debe hacer para no ser engañada, seducida por las operaciones del diablo en ese momento, en ese tiempo. Ahora, cuando menciona las señales también de las estrellas, luego sigue diciendo, sigamos leyendo, volvamos a Mateo 24-29, dice justamente después de la caída de las estrellas, dice, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Exactamente, eso es lo mismo que vimos en el sexto sello, que después que menciona la caída de las estrellas en Apocalipsis capítulo 6, y lo menciona en el versículo 13, justamente dice en el versículo 14, y el cielo se apartó como un libro que se enrolla. Fíjense cómo va de perfecto, ¿no?, el paralelismo entre el sexto sello y este versículo de Mateo 24. Porque Jesús está diciendo entonces que lo que ocurre en Mateo 24 es lo mismo que luego le presenta a Juan en el sexto sello. O sea que va siguiendo la misma secuencia. Con lo cual, si después del sexto sello, o mejor dicho, entre la caída de las estrellas y que el cielo se enrolla, que ya lo hemos visto, allí entre esos dos periodos, o mejor dicho, entre la última señal es la caída de las estrellas. Y luego viene el cielo que se enrolla. Y ya sabemos que
entre la caída de las estrellas y que el cielo se envuelve, ocurre el sellamiento de los 144.000. Y por tanto, Mateo 24 también tiene que hablar de los 144.000, porque Mateo 24 también menciona los mismos eventos al final. ¿Qué menciona? Ya lo vimos. El versículo 29, las estrellas caídas. Y justamente después que dice al final del versículo 29, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Ve? No dice las mismas palabras, pero está hablando del mismo punto. El cielo se enrolla, dice el sexto sello, Apocalipsis 6, y en Mateo 24 dice, las virtudes de los cielos serán conmovidas. Ambas ocurren después de la caída de las estrellas, o sea que está hablando del mismo evento. Y luego el versículo 30 dice, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre, Mateo 24, 30, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán, noten esto, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Estamos viendo qué ocurre después de que el cielo se enrolle. El cielo se enrolle y la conmoción del cielo ya sabemos que se refiere a las plagas, porque esto ocurre en la séptima, entre la sexta y la séptima plaga, que el cielo se enrolla. O sea que aquí está hablando de lo mismo evento. Ahora, en Mateo 24 dice que cuando se muestre la señal del Hijo del Hombre, se lamentarán. En Apocalipsis capítulo 6, justamente después que dice que el cielo se enrolló como un libro, en el versículo 15 dice, los reyes de la tierra, los príncipes, los ricos, los capitanes, los fuertes, todo libre, todo siervo, se esconden en las peñas, en las cuevas y claman a los montes, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado en el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá mantenerse en pie? Entonces ahí está lo mismo. En otras palabras está hablando de ¿qué? Del lamento de las tribus, de los reyes, de los capitanes. ¿Por qué? Porque ven que viene el Hijo del Hombre, como ven la señal del Hijo del Hombre. Y fíjense entonces que está hablando de lo mismo. O sea que Mateo 24 termina exactamente como termina el sexto sello, en Apocalipsis capítulo 6. En Mateo 24, después que menciona el lamento, dice en el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Ahora, interesante lo que va a decir a continuación. A partir del versículo 32 de Mateo 24, hasta el fin de este capítulo, y todo el capítulo 25, bueno, más de la mitad del capítulo 25 de Mateo, ahora Jesús va a hablar de ¿qué? De esos que van a estar en esa generación final. ¿En qué generación final? En el momento que viene la señal. O sea, así justamente, sigue la misma secuencia de Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7. En Apocalipsis 6 vimos que después que se menciona el lamento de los reyes y los capitanes, se responde la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y se habla de los 144.000 del sellamiento. O sea que el sellamiento, como ya dijimos, en Apocalipsis ocurre a la mitad del sexto sello, después de la caída de las estrellas y antes del lamento de los capitanes. Y aquí en Mateo 24 sigue la misma secuencia. Después que termina de describir todos los eventos de la segunda venida, que concluyen en el versículo 30 y 31, justamente en el 30 el lamento de las tribus de la tierra, y el 31 que vienen a recoger a todos sus escogidos, en el 32 ahora va a explicar qué ocurre, porque fíjense que el 32 ya no es la secuencia siguiente de la profecía, sino dice en el 32, Mateo 24, 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. O sea que ahora, a la misma semejanza de Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7, después de que se menciona el lamento de las tribus, se explica ahora de un grupo especial que va a estar viviendo en ese momento de las señales. Y que ese grupo, dice aquí, no pasará esta generación. No pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Entonces, la generación que no va a pasar,
en Mateo 24 y Mateo 25, que está señalizada aquí, es evidentemente por paralelismo con Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7, es los 144.000. Los 144.000 mencionados en Apocalipsis 7 como los que están siendo sellados después de la caída de las estrellas y antes del lamento de los reyes y los capitanes, es la generación que no pasará, que está mencionada en Mateo 24. ¿Después de qué? De la señal de las estrellas y antes de la conmoción del cielo y antes del lamento de las tribus. Este paralelismo nos deja tremenda luz al ver los 144.000 aquí en Mateo 24. ¿Y por qué? Porque nos añade entonces más explicación de las características de los 144.000, de las vicisitudes que pasarán los 144.000, las pruebas, los desafíos, las advertencias y todos los consejos, mensajes que da Cristo a esta generación que no va a pasar para pues, justamente ser triunfadores en este momento, en este tiempo. Entonces, allí nos deja todo este capítulo. Y fíjense que sí, volviendo a Mateo 24, nos dice esta generación, porque nos dice que hay una parábola que tenemos que aprender. ¿Y cuál es la parábola? Bueno, él habla de las hojas de la higuera, ¿no? De la higuera aprender la parábola. Cuando su rama se enternece, las hojas brotan y sabéis que el verano está cerca. Se está hablando de la estación del verano. Perdón. Y dice, así cuando vieres todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, está hablando de las señales que se han cumplido. Cuando vieres estas señales cumplidas, cuando vieres el sol oscurecido, la luna enrojecida, las estrellas caídas, la generación que vea esa, o sea, que sepa, que haya aprendido y que tenga la certeza de que esas señales se cumplieron, tienen que tener entonces la certeza de que el verano está cerca. En este caso, está cercano a las puertas. ¿Quién está cercano a las puertas? El Hijo del Hombre. El día y la hora nadie lo sabe, pero estamos hablando de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, está cercano. O sea, esta es la parábola que nos habla de esa generación. No pasará esta generación que estas cosas no acontezcan. Pero también Jesús advirtió, pero emocionados por el cumplimiento de las profecías, no se vayan al fanatismo de establecer un día y una hora. Le dice, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo. Y Marcos y Lucas dicen, ni aun el Hijo, solo el Padre. O sea que en Mateo no se excluye al Hijo, pero sí en Marcos y Lucas se excluye al Hijo. Un conocimiento que solo tiene el Padre. Y justamente de allí en adelante que empieza a explicar cómo debe vivir esa última generación. O sea, esa generación que no va a pasar son los 144.000. Que evidentemente esa generación comienza después que se cumplen las señales. O sea, esta generación no se refiere a los que nunca hayan visto la muerte, porque el texto está diciendo, se refiere a los que desde ese momento que se cumplen las señales, ellos ya lo saben, lo han aprendido y saben que son de esa generación. En el deseo de toda la gente, no vamos a leer la cita, pero se lo dejo como decimos así, ¿no? De tarea. En el deseo de toda la gente se nos dice, si usted busque, y si lo quiere búsquelo en la aplicación del teléfono y ponga generación y circunscriba la búsqueda solamente al libro del deseado, y usted va a encontrar que cuando la hermana Joya explica esto, se refiere a su tiempo. Dice, las señales se han cumplido. Podemos saber que la venida del Señor está cerca. Y lo dice en el libro del deseado. No estamos hablando del libro Primeros Escritos, que fue escrito entre 1850. No, el deseado fue ya para 1896, por allí. O sea, ya ha pasado inclusive el Congreso de Minneapolis. Ya se sabe que se ha rechazado el mensaje y ella misma ha dicho que el tiempo se iba a retrasar un poco. Pero aún así sabe que ellos son parte de esa generación. De esa generación que no va a pasar. De esa generación que, haciendo el paralelismo, son los 144.000. ¿Y cuál es la advertencia? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, no nos va a dar tiempo, ¿verdad? Porque evidentemente esto es largo. Pero como yo sé que ustedes tienen el espíritu de los venianos y ustedes
Solamente escuchen aquí, no para quedarse solamente con lo que estamos estudiando, sino para ustedes luego en sus casas escudriñar por ustedes mismos estas escrituras y otras escrituras y confirmarlo. Entonces les dejo esto también así como de tarea. Pero les dejo le hago un resumen. ¿Qué se menciona de esa última generación que no va a pasar? Que son los 144.000. Bueno, se menciona primero que ellos vivirán en el mundo, en el tiempo que el mundo va a estar como en los días de Noé. Es lo primero que se menciona. Se menciona que estará el mundo como en los días de Noé. Y si buscamos los paralelos de los otros evangelios, Marcos y Lucas, entonces también se añade que sería como en los días de Lot. Y eso es otra evidencia porque nosotros sabemos que estamos viviendo no solamente como en los días de Noé, sino como en los días de Lot. Porque ahora el homosexualismo es la moda. Ahora ya no son minoría, ya es una filosofía mayoritaria. Ahora más bien la minoría es creer en lo que Dios creó en Génesis. En el hombre y la mujer unidos en matrimonio. Bueno, el mundo como en los días de Noé, el mundo como en los días de Lot. Luego menciona la otra parábola que menciona aplicada a esta última generación, se menciona el padre de familia que si supiese a qué hora debe venir el ladrón, velaría. En todas estas parábolas hay una nota tónica o hay un denominador común. ¿Cuál es? Primero, el día y la hora nadie sabe. Segundo, ocurrirá que esta generación no va a pasar. Y tercero, por tanto, como sabemos que está cerca, pero no sabemos el día y la hora, hay que estar siempre velando. Y eso es lo que se repite, hay que estar velando. Es lo que dice que en los días de Noé, la generación de los que vivieron en el día de Noé no entendieron. Luego menciona el padre de familia que como él no sabe cuándo viene el ladrón, tiene que estar velando para no ser sorprendido, ¿no? Luego habla a otra parábola del siervo fiel y prudente y del siervo malo. Esto es importante porque en las dos parábolas anteriores, la del padre y la de los días de Noé, está hablando específicamente del mundo. Pero aquí ya no está hablando del mundo porque habla de dos siervos. Los siervos son los que siguen a Cristo. O sea, está hablando a partir del versículo 45 hasta el fin, que sería la parábola de los dos siervos, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Esas tres últimas parábolas ya está hablando de los cristianos. Bueno, aquí está hablando de los cristianos en general. La parábola de las 10 vírgenes está hablando de los adventistas. Y la parábola de los talentos está hablando del adventismo del séptimo día. O sea, es interesante. Por eso dije, no nos va a dar tiempo. Probablemente tendremos que tomarnos el próximo miércoles para explicar esto, pero aquí se los dejamos adelantado, ¿no? Los dos siervos, siervo fiel, es el que alimenta a tiempo, verdad presente, alimento a tiempo. Y el siervo malo es el que dice, mi Señor se tarda en venir. No duda, es un adventista también, cree en la venida, mi Señor viene, pero tarda. O sea, no cree en la inminencia de la venida de Cristo, sino que cree que el Señor se tarda. Y comienza a ir a sus consiervos a golpearlo, y luego dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, le cortará por la mitad. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, justamente estas parábolas, por tanto, a la luz de todo este paralelismo, no solamente describían la condición y la verdad presente de los pioneros, sino también la nuestra, que sigue siendo verdad presente esto. ¿Cuál es la verdad presente? Bueno, que estas señales se han cumplido, que el día y la hora nadie lo sabe, pero que su venida está cerca y que debemos estar velando. ¿Y velando sobre qué? Sobre las señales. Velando sobre el cumplimiento de las profecías. Velando sobre lo que falta por cumplirse. Lo que falta por cumplirse de la profecía. No reinterpretando la profecía y negando el adventismo original que nos fue dado. No verificándola sí, pero no negándola. No reinterpretándola, porque eso es lo que es la apostasía omega, sino atento a lo que falta por cumplirse. De Daniel 2, de Daniel 7, de Daniel 8, de Daniel 11, de Apocalipsis de los sellos, de las trompetas, de las iglesias, de la visión del gran conflicto, la bestia, su imagen y su marca. Todas esas cosas están, como dice Elena de White,
casi completamente cumplidas, pero hay una parte que falta por cumplirse y tenemos que estar velando, colocando nuestra mirada estudiosa, profética, sobre los puntos que faltan por cumplirse. ¿Para qué? Para no ser sorprendido como el siervo malo y negligente, para no ser contaminados con el espíritu de los antediluvianos o con el espíritu de los sodomitas, para no ser como las vírgenes fatuas, o no ser como el que esconde el talento en tierra. Todos estos que aquí son mencionados, al final tienen un destino de perdición, pudiendo haberse salvado, porque eran siervos, eran vírgenes, se les dio talento, pero no velaron, no creyeron en las profecías, se desesperaron, buscaron reinterpretar las cosas y se extraviaron en el camino. No es el deseo del Señor y por eso nos ha dejado estas advertencias. Así que bueno, mis hermanos, de todas maneras no sigamos hablando más de esto porque de verdad que es necesario que las estudiemos y las estudiaremos el próximo miércoles, Dios mediante. Pero sí lo importante era que viéramos el paralelismo, viéramos la secuencia y viéramos cómo el Señor nos ha dejado también estas profecías en Mateo 24 y 25 que van en paralelo con los sellos y por tanto con Apocalipsis 12, 13 y 14 y por tanto con Daniel 11 y 12. Y con todas estas profecías, el Señor lo que nos quiere es llamar la atención a su pueblo a que se prepare, a que estemos velando, a lo que no nos agarre de sorpresa estos acontecimientos. Que Dios nos bendiga, tengamos pues un bendecido resto de día, bueno, un bendecido día que comienza para muchos y pasamos entonces ahora este breve tiempo que vamos a dejar aquí para que paramos la grabación, pero todavía nos quedan a lo menos unos 7 o 8 minutos para hacer algún comentario, pregunta o respuesta. Que Dios les bendiga.